es teoría y que vamos a entrar, ya ahora ya van a ver que nos vamos a ir encaminando a lo que es práctica. Entonces, considero necesario que a partir de la próxima clase, si podamos estar, digamos, si es posible en una computadora. No es obligación, pero yo lo considero necesario y que va a facilitar más el aprendizaje y el desarrollo de contenidos. ¿Por qué? Porque a partir de la próxima semana ustedes van a comenzar a ver que yo les voy a comenzar a colgar en el aula digital casos, les voy a comenzar a colgar plantillas en Excel para que podamos ir desarrollándolos. Y sí me gustaría que en la medida de lo posible lo vayamos haciendo de manera paralela. Es mi sugerencia, ¿verdad? Repito, porque la vez pasada lo dije en otro grupo y me dijeron que lo había hecho como obligación. Solo quiero dejar claro que es sugerencia que a partir del próximo sábado podamos estar en nuestras computadoras. Y yo les voy a estar cargando lo que es plantillas de Excel y los casos que vamos a desarrollar. Eso nos va a ayudar para que tengamos una mayor comprensión, que así lo que voy desarrollando, algún cálculo o algo, ustedes lo vayan haciendo de manera paralela y si tenemos alguna duda, lo abarquemos. Por ello, les quiero decir que el otro sábado sí les voy a incrementar, digamos, el tiempo de la clase. Hemos venido teniendo hora y cuarto, pero cuando ya vamos a entrar a práctica, nuestras sesiones se van a comenzar a convertir alrededor de 1 hora 30 y depende cómo lo demande, digamos, el caso que estemos desarrollando y depende cómo nosotros empecemos a interactuar. Entonces, eso les quería comentar acerca del desarrollo de la clase en la medida de lo posible para los que veo que se van incorporando. Les pido de favor que se conecten de una computadora para que tengan acceso. Yo sé que en Excel, perdón, en el celular tienen Excel, pero creo que no es lo mismo a la hora de aplicar fórmulas o aplicar algo, ¿verdad? Sí se puede, pero nos va a llevar un poco más de tiempo y necesitamos optimizar el tiempo. O sea, no vamos a estar haciendo ejercicios a mano y le van a estar tomando foto y pegándolo en Word, ¿verdad? No, vamos a entregar cuando hayan guías prácticas, vamos a entregar formatos Excel, ¿verdad? Algo que se les facilite. Y de esta manera vamos a desarrollar ejercicios que tengan más variables, porque como vamos a ocupar una herramienta que nos facilita cálculos y todo, nos va a ayudar a optimizar el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, jóvenes, quiero abarcar el último tema con ustedes, que precisamente es únicamente para recordar y para tener en cuenta cómo vamos a iniciar. Obviamente vamos a comenzar a ver todo lo relacionado con un sistema de registros. Este sistema de registros obviamente lo vamos a ir aplicando de manera paralela en los diferentes tipos. Es decir, ¿qué sucede si yo lo realizo de esta forma? ¿Qué sucede si yo lo realizo a través de este método, a través de este sistema? ¿Cómo afecta mi ciclo contable? ¿Cómo afecta mis cifras? Y sobre todo, ¿cómo afecta mi organización y mi planificación del ciclo operativo contable? Entonces, solo me confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Lick, sí se ve. Entonces, yo sé que Sí, ustedes se recuerdan un poco acerca, no un poco, sino que lo suficiente acerca de estos dos contenidos, que es el sistema contable y los sistemas de registro, pero es necesario que hagamos como un recordatorio o un contexto, porque obviamente lo vamos a llevar a la práctica. Se recuerdan que un sistema contable prácticamente es el que nos ayuda, en una palabra sencilla, a ordenar y a controlar las operaciones financieras, ¿verdad? Y para ello se ocupan diferentes elementos en el sistema contable. El sistema contable obviamente tiene que comenzar con una identificación de la empresa. ¿Por qué con una identificación de la empresa? Porque aquí recalco, así como lo veíamos en las políticas contables, así como lo veíamos en aspectos del gobierno corporativo, un sistema contable pertenece únicamente a una empresa. Si una empresa encontró uno en internet, si una empresa encontró o lo copió de otra empresa, estaríamos en lo incorrecto, porque la empresa puede hacer casi que el mismo producto, puede dedicarse a lo mismo, pero soy bien enfático en esto, tiene que cambiar. Obviamente
la identificación de ese sistema contable. Van a haber aspectos como obviamente el nombre, el plazo, que obviamente va a ser tiempo indefinido, cumpliendo el principio de negocio en marcha, la actividad económica, el capital con el cual la empresa se fundó. Algunos en esta parte el sistema contable ha tenido alguna variación de acuerdo a lo que vienen exigiendo las normas internacionales. En un inicio, la parte de capital únicamente se consideraba como el capital semilla y me olvidé. Hoy las empresas realizan una actualización, es decir, obviamente el capital tiene unas variaciones por los superávit o los déficits que se van generando y los van estableciendo dentro de su sistema contable. Obviamente necesitan identificaciones como NIT, número de registro, los métodos que ocupan de inventario y el sistema de registro de inventario. Acuérdense, ¿cuáles son los métodos de evaluación de inventarios que ustedes conocen o que ustedes muy bien saben? ¿De cuáles se recuerdan? El PEPS, el WEPS. Ok, costo promedio, ¿verdad? Y otro. Exacto. Entonces, solo recordémonos que el web ya casi que no está aprobado, ¿verdad? Entonces, y el sistema de registro de inventarios, que es de lo que vamos a hablar un poco ahora en cuanto a los sistemas de registro, porque vamos a empezar con comparativas de aplicaciones contables a través de los sistemas de registros de inventarios. Y ustedes se recuerdan muy bien que esto es diferente a la evaluación de inventarios. Eso hace referencia a lo que vamos a ver un poco más adelante en cuanto al costeo, en cuanto a la determinación de inventarios, etcétera. Parte fundamental de un sistema contable, ustedes saben que es las mismas políticas contables. Y es que las políticas contables son las directrices que nos llevan al actuar de la empresa o que nos van a indicar los límites para poder proceder en los registros y control de las operaciones. Obviamente, estas políticas contables van a tener esa incidencia hasta los estados financieros. Los estados financieros van a revelar precisamente la información que se ha construido a través de normativa, pero a través también de la aplicación de políticas contables. También hay una parte principal que es el registro contable. Y el registro contable prácticamente es una descripción de cómo se va a llevar la contabilidad. Aquí debemos de establecer si la contabilidad aún la vamos a llevar manual, si la contabilidad la vamos a llevar en libros manuales o si vamos a contar con un sistema. Y aquí creo que ya entramos en la realidad. Lastimosamente, nosotros aquí no tenemos un sistema para que pudiéramos practicar en él. Sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer los sistemas. En algún momento, quizás vamos a tratar de simular algún sistema, alguna operación que se hace dentro de ellos, pero lo que quiero dejar claro es que el sistema contable se debe de describir, en el sistema contable se debe describir el software que yo ocupe, famosos como SAP, Oracle, ¿verdad? Que se utilizan para el registro y que prácticamente son sistemas que con clic usted va haciendo todos, únicamente es aplicarle un criterio. Se definen los libros administrativos, los libros contables, los libros de registro de información. Entonces, esto solo es un poco para recordar. Entonces, los sistemas contables, ojo, su misma palabra, y aunque suene redundante, es el sistema que nos ayuda a controlar y a registrar todos los hechos económicos de una empresa, el cual delimita a través de las políticas cuál va a ser el actuar de la empresa. ¿Por qué? Recordemos lo que veíamos. ¿Por qué las políticas nos ayudan a delimitar? Nos ayudan a organizarnos mejor. Porque el primer requerimiento que debe cumplir toda política es que debe ir apegado a una norma internacional. En el momento que una política contable vaya en contra de una norma internacional o de un estándar internacional, sea NIC, sea NIF, sea NIF-PYME, esa política no tiene proceder de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Que la política tiene que recibir una reestructuración.
¿Se recuerdan cuáles eran las dos formas por las que una política contable podía cambiar? ¿Quién se recuerda? Ajá. Veíamos que la política contable puede cambiar por dos vías. ¿Cuáles eran esas dos vías? Yo les mencionaba si era una vía que era como voluntaria y una vía que era como que casi obligatorio. ¿Se recuerdan? Si no me equivoco, la obligatoria iría como enfocada, por ejemplo, a que una empresa X que ha venido, por ejemplo, que estaba con principios de contabilidad generalmente aceptados y viene y adopta las NIPYMES y entonces ahí requiere como que estructurar bien la política de acuerdo a la norma que se va a utilizar. Ok. Sí, precisamente cuando hablábamos de cambios en las políticas, mencionábamos dos. Bueno, aquí también Adriana está opinando. Por cambios en la normativa legal o técnica y por cambios en sus procesos operativos. Justo lo que mencionaba la primera compañera y lo que menciona Adriana es eso. Las políticas contables van a variar en dos sentidos. De manera casi que obligatoria, de manera imperativa, le llaman las normas. Tu política va a cambiar si las normas internacionales sufren algún cambio o una actualización. Por mencionarles algo, nuestro sistema de inventarios o nuestro sistema o los métodos de evaluación de inventario. Nosotros llevamos algo y nuestra política contable de inventario dice que nosotros ocupamos el método PEPS. De repente, no les estoy diciendo que esto va a suceder o que ya sucedió, las normas dicen ese método no muestra razonabilidad para el control de inventarios. En una actualización se va ese método, obviamente nuestra política tiene que cambiar. Tiene que cambiar y actualizarse a un método que sea totalmente razonable. Un ejemplo claro que vamos a ver nosotros en la realidad y es que una empresa, y aquí se lo digo así literalmente, yo sé que en la práctica es totalmente diferente, una empresa que esté bajo estándares internacionales no puede seguir aplicando depreciación bajo la figura fiscal. ¿A qué me refiere esto? Que no puede seguir aplicando depreciación de acuerdo a lo que dice el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Por qué? Toda empresa que tiene eso y en sus notas dice, esta empresa prepara estados financieros de acuerdo al NIF, es un hallazgo de auditoría y no necesitan ni tanta revisión. Y creo que ya lo hemos discutido. ¿Pero por qué? Y si es repetitivo el caso, las disculpas, pero lo tengo que mencionar. Empresas que aplican depreciación de manera apegándose a lo tributario están perdiendo la razonabilidad de las cifras. ¿En qué sentido? Un ejemplo sencillo. En la misma empresa está Denis y está David. Los voy a tomar a ellos de ejemplo. Denis está en el departamento de ventas y David es el contador de la empresa. Ambos, como tienen un cargo ejecutivo, se les da un vehículo como beneficio de la empresa. Obviamente eso va a impactar en nuestra propiedad, planta y equipo. Pero Denis, su enfoque es comercial, es decir, él va a ir de su casa, va a llegar a la oficina, quizás ver algunos documentos y va a salir a visitar clientes todo el día. Si es posible, hasta mete mercadería en el carro. Entonces, Denis está ocupando un vehículo de una manera más frecuente y con un mayor, que le va a implicar un mayor desgaste que David, que únicamente como es el contador, lo ocupa de la casa al trabajo. Entonces, ¿qué te dice la norma? Si tú piensas en la razonabilidad de la depreciación, obviamente no se van a desgastar de igual forma. Y es ahí donde la norma te dice, ser razonable y aplica una depreciación de acuerdo a un criterio prudencial que muestre razonabilidad. ¿Y cuál es el criterio de razonabilidad? Que los vehículos, a pesar de ser los mismos, no tienen el mismo uso.
Entonces, eso es lo que nos dicta la norma. Entonces, indirectamente nos está mandando a que no apliquemos lo que dice la legislación fiscal. Porque, ¿qué dice la legislación fiscal? La legislación fiscal solo lo hace por tipo de bien. El tipo de bien es un vehículo, yo lo deprecio a 4 años y no me importa cómo David lo use y no me importa cómo Denis lo use. Entonces, cumplimos lo fiscal, pero dejamos de cumplir la parte financiera. No sé si con este ejemplo me doy a entender con lo que les hablaba acerca de la depreciación. Sí se entiende, pero en ese caso, por ejemplo, o sea, sí tiene razón, ¿verdad? En el ejemplo que coloca. Sin embargo, la norma también dice de que no, que debe haber contradicción entre la norma y lo legal, prevalece lo legal. Entonces, digamos, sí es razonable lo que usted dice, pero también es como aceptable el hecho de poder colocarlo con base a la depreciación que menciona el Código Tributario. Pienso yo. Sí, es que siempre dice que prevalece lo legal, pero es que va a prevalecer lo legal, obviamente porque te manda a un cumplimiento. Y acordate que la depreciación te sirve como escudo fiscal a la hora de pagar impuestos. Entonces, a eso se refiere en este sentido la norma cuando la vamos a interpretar, a que vamos a cumplir la legalidad. Y la norma te dice el hecho que para que cumplas razonablemente en este caso de los vehículos, aplicarle diferentes criterios, diferentes años de vida útil. Pero a la hora de hacer el cálculo de impuestos y de pagar impuestos, considera la depreciación. Ahí es donde sobresale lo legal sobre lo técnico, llamémosles así. Entonces, la norma, por el hecho de que cumpla razonabilidad de cifras, razonabilidad de estándares internacionales a nivel financiero, tampoco te va a decir, quédate con eso y deja de aplicar la fiscal. Vas a cumplir la legalidad en el sentido que cuando apliques el cálculo de impuestos. Y ahí tiene razón David, y muy buen comentario. Si nosotros dejamos solo por cumplir la norma financiera y nos quedamos con la depreciación al criterio de acuerdo a los usos del vehículo, nos vamos a ir totalmente en contra de la legalidad. Y es por eso que más adelante toqué este tema. Vamos a ver, yo sé que ustedes quizás ya lo hicieron, la famosa conciliación entre resultados financieros y conciliación entre resultados fiscales, que es un procedimiento actual que deben desarrollar las empresas. No sé si ahí quedamos claro, David, y los demás. Sí, sí, está claro. Entonces, pero muy bueno el comentario de David, porque por cumplir por lo financiero no vamos a dejar de aplicar lo legal, y precisamente la norma dice, sí, mira, hacerlo para efectos de razonabilidad de cifras, pero a la hora de aplicar lo legal, acordate que eso está antes y te mando a que apliques también la legalidad. Entonces, indirectamente nos dijo, bueno, invéntense un procedimiento, ¿verdad? Algo donde puedan llevar una conciliación, algo que les sirva para presentar estados financieros y algo que les sirva para el cálculo de impuestos. Entonces, en ese sentido, tenemos que comenzar a generar una interpretación acerca de la norma. Entonces, las políticas contables son fundamentales. No podemos decir que una operación de una empresa se puede regir a través únicamente de las normas internacionales. Las normas internacionales dan criterios generales, dan fundamentos, dan bases, pero que los debemos de consolidar a través de las políticas. Y aquí quiero hacer algo como, llamémosle constructivo a la hora de elaborar políticas contables. En la empresa debemos de tener, si queremos ser organizados, algunos creen que organizar la contabilidad es sinónimo de creación de miles de instructivos, de miles de políticas. Los instructivos y políticas que se generen en una empresa deben de ser los necesarios. Yo no les puedo decir para esta empresa son 10, para esta empresa son 15.
Obviamente necesitamos un análisis integral de la operación para definir cuáles son las políticas necesarias. Y no por cada cosa que encontremos definir una política. Muchas veces no son políticas, son procesos que tenemos que arreglar, procesos que tenemos que establecer. Las políticas, ojo con esto, es importante, hacerlas de una manera que las podamos cumplir, hacerlas de una manera que no nos meta, por decirlo así, en problemas. Las políticas van a ser los medios por los que también vamos a ser evaluados por entes fiscalizadores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Avanzando. Obviamente también un sistema contable debe definir aquellos documentos que son como el soporte de cada operación de la empresa. Es decir, que es lo mínimo que yo espero hallar según el tipo de registro contable. Y aquí es donde entran los documentos legales, ¿verdad? Facturas, comprobantes de crédito fiscal, en qué caso va a ser recibos, en qué caso yo voy a anexar contrato, en qué caso yo voy a anexar orden de compra. Y aquí me regreso a temas que hemos visto anteriormente. Responsabilidad de control interno, acuérdense, es parte de todos en la empresa. Y les ponía el ejemplo. Defino los documentos que van a soportar las operaciones de la empresa. En ese sentido, imagínense que yo defino, cuando realicemos, siempre tienen que llevar la orden de compra como soporte. Y más cuando vayamos a realizar el pago de la obligación. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si se nos salta el control interno? No de contabilidad, sino que del área de compras, que por la precisión y porque era necesario, había algo con urgencia, no elaboraron una orden de compra y vinieron y compraron. Y a la hora de realizar el pago, ojo, está el cheque, está toda la otra documentación, pero lo que falta es la orden de compra. Llega auditoría externa y resulta que en la muestra que ellos eligen va ese cheque. ¿Qué pasa? Eso va a aumentar la muestra de auditoría, como ustedes bien lo saben. O sea, a mí de 20 cheques o de 40 cheques que pido, 5 no llevan orden de compra. Eso me llama la atención. Quiere decir que hay un proceso de control interno que no está bien definido o no se está cumpliendo por un área responsable. ¿A quién le van a preguntar? Obviamente al departamento financiero, obviamente al departamento contable. Pero ¿quién es el responsable de ese control interno? ¿Quién es el responsable de elaborar esos documentos? Es un departamento totalmente externo a lo financiero. Entonces, es importante definir la documentación. Y obviamente lo que sí compete meramente a el departamento de contabilidad es el establecimiento, de un catálogo de cuentas y de un manual de aplicaciones. En esto ustedes ya saben lo suficiente como para definir las cuentas que son recursos, obligaciones propias, gastos, ingresos y cómo las vamos a ocupar cada uno. Bajo un sistema estandarizado de normas internacionales, y cuando pasamos a su adopción, no se trata únicamente de cambiar de activo circulante el nombre a activo corriente. Trata de generar aquellas cuentas que me ayuden, bien repetitivo esto, a revelar de manera razonable las cifras, que me ayuden, en palabras más sencillas, a entender lo que se está registrando. Y ya van a aparecer cuentas que tienen que ver, por ejemplo, con valor razonable, que es algo que nos manda la norma. La norma ya te dice, mira, esto no lo puedes evaluar bajo un costo histórico, ya evaluar las condiciones de mercado. Entonces, esto es solo para que nos recordemos un poco acerca del sistema contable. ¿Hasta acá tienen alguna duda o comentario, jóvenes? No, Nick, todo claro. Ok. Los demás estamos claros. Sí, por el momento sí. Ok. Sí. Vean.
hay algo que tiene que ver con el ciclo operativo de la empresa. El ciclo operativo de la empresa se enfoca prácticamente en lo que fabrico, vendo, cobro y recupero para que vuelva a ingresar el efectivo y vuelvo lo mismo, vender, cobrar, generar efectivo, fabricar mi producto y es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo bajo el cual mi operación se fundamenta. Es por eso que los sistemas de registros, cuando nosotros hablamos, están enfocados al manejo y control de la mercadería. Y es que el manejo y control de la mercadería me va a permitir prácticamente medir la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios futuros. Recuérdense, en un inicio quizás pensábamos activo, propiedad, pero hay un activo que también se le da el nombre de activo no realizable, que es la misma mercadería, que es la misma existencia. A mí no me importa fabricar, a mí me importa la rotación de ese producto, que ese producto no permanezca en almacén, que no permanezca en bodegas. Y por esto, no sé si ustedes para los que ya trabajan o han trabajado, o tienen algún conocimiento, la contabilidad debe estar apoyada, aunque no lo crean, de un departamento bastante importante, obviamente que es el de almacén, que maneja el control, que maneja las medidas de resguardo del inventario, pero también un departamento que se llama, en algunos casos, análisis de demanda o planificación de la demanda. ¿Quiénes son ellos? Prácticamente son los que definen cuánto podemos vender en un periodo y son los que se anticipan con esas proyecciones a determinar de este producto, de acuerdo a datos históricos y de acuerdo a tendencias del mercado, vamos a vender esto. ¿Por qué se apoyan de esto? Porque obviamente los inventarios pueden impactar positivamente mis resultados y pueden impactar de manera negativa. Va a depender del uso y los controles que establezca. Porque aquí vamos a meter un caso que es bastante interesante en el inventario, me estoy anticipando. Todos ustedes ya llevaron contabilidad internacional. Sí. Sí, dice David. Denis no, David dijo que sí. Sí. Ok, entonces, aquí no hay problema cuando hablamos de estados financieros consolidados, de estados financieros combinados y cuando hablamos de operaciones intercompany, porque este sistema de registros aplicado precisamente, jóvenes, a una contabilidad de un grupo, es decir, de estados financieros consolidados, es donde le vamos a meter un elemento más, es como decir, calcular la utilidad no realizada. Y van a ver que se va a volver interesante este tema del inventario. Y obviamente esa utilidad no realizada hace referencia a un inventario que tenemos en bodega y que se da entre empresas que son subsidiarias, entre empresas que son filiales, con la casa matriz. Entonces, eso me estoy anticipando un poco, pero también quería conocer para así plantear ese caso de esa manera. Pero como ya llevamos esto, ya sabemos de matrices, intercompany, ya sabemos de cálculo de utilidad no realizada, o en aquella materia que hoy no sé cómo se llama, pero creo que la da todavía el Lic Osmin Salinas, se ve esa parte de consolidación, ¿verdad? Entonces, vamos a meter un poco de eso y si nos tenemos que recordar de algo, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ahí sí es importante. Y es que para eso vamos. Hoy las empresas tienen casi que presencia en la región o multinacional. Si ustedes van ahí, precisamente el control de inventario ya no solo se refiere a un CARDEX. El CARDEX sí es importante, dejémoslo allá en la conta 1, conta 2. Nos interesa ir un poco más allá acerca de las operaciones que se pueden dar entre empresas relacionadas, entre empresas que constan los mismos dueños. Y van a ver cómo se maneja el control de esta mercadería. Entonces, para recordar esto, ustedes saben que hay un sistema analítico, ¿verdad? Y que el sistema analítico, precisamente su nombre lo dice específicamente, ¿verdad? Perdón, alguien iba...
nos ibas a comentar algo, Nelson. No, es que se me apagó la máquina por error. Por eso decía. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Perdón, te puse en silencio. Perdón, te puse en silencio. Pero si no nos iba a comentar nada, puedo seguir. Entonces, hay un sistema analítico que también su otro nombre, pormenorizado, es aquel que obviamente nos lleva al detalle, es aquel en el que a pocos nos gusta, porque a mí sinceramente no me gusta, es donde llevamos por separados y existen un montón de cuentas para controlar compras, rebajas sobre compras, devoluciones sobre compras, devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas. Pero ojo, recuérdense que estos sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas. Aquí sí interactuemos un poco. ¿Se recuerdan qué tipo de empresas se recomienda que llevan este tipo de sistema de registro de inventario? ¿Se recuerdan ustedes, chicos? ¿Alguna idea? Pues más que todo eran empresas que, por ejemplo, industriales o comerciales, más que todo aquellas que se dedicaban a lo que es tener mercadería y todo eso. Okay. ¿Alguien más? Gracias, Griselda. ¿Alguien más? No creo, si ustedes acaban de pasar por eso hace un par de añitos, ¿verdad? ¿Alguien más que se recuerda para qué tipo de empresa es recomendable el sistema analítico pormenorizado? Si no me equivoco, Lick, era para las empresas que tenían producto que se podría vencer como rápido, por decirlo de alguna manera. Ok, gracias, Andrea. Vean, este tipo de sistemas va recomendado en los dos aspectos que mencionaban las compañeras, tanto Andrea como Griselda. Pero también hay un criterio que dice que lo pueden ocupar aquellas empresas que tienen, yo no comparto mucho esto, que tienen altos volúmenes de ventas o alta rotación de los inventarios. Y sí tiene lógica porque necesitamos tener un mayor control sobre qué devolvemos, sobre qué damos rebajas, pero recuérdense que estos sistemas tienen ventajas y tienen desventajas. Obviamente, bajo este sistema analítico, como no vamos reconociendo el costo de ventas, sino que necesitamos ir hasta el final del ejercicio para determinar el costo de ventas, entonces, precisamente porque no tenemos el inventario final, esa es una desventaja. Y para mí, la desventaja principal del sistema analítico. ¿Cuál es la desventaja principal del sistema analítico? Que el costo del inventario final, obviamente yo lo conozco y valga la redundancia hasta el final del periodo, hasta el final del ejercicio. ¿Y qué necesito? Hacer un levantamiento físico de inventario, ¿verdad? Entonces, no puedo conocer en cualquier momento ni el costo de venta y por ende no puedo conocer el margen bruto o la utilidad bruta. Yo necesito hasta el final conocer el inventario definitivo para poder conocer tanto costo de ventas como la utilidad bruta. Entonces, este sistema analítico sí es como que nos ayuda, si nos vamos por el principio de revelación suficiente, nos dice, sí, mira, este es tan detallado que vos puedes saber en cualquier momento cuánto descontaste, cuánto rebajaste, cuántas devoluciones, perfecto. Pero no puedo determinar el costo de venta porque se me es difícil cuantificar el inventario final. Ahora bien, está el otro método perpetuo y creo que este nos gusta un poco más a todos porque, para empezar, las cuentas son pocas. Todo lo manejamos a través de almacén o a través de inventario y ventas y costo de ventas. ¿Y por qué? Precisamente es porque después de realizar una venta, el siguiente registro automático que va es el costo de ventas. Entonces, el control de la mercadería se vuelve riguroso
Pero aquí yo puedo conocer, perdón, cómo mi utilidad bruta va comportándose a través del tiempo. Cómo mi utilidad bruta va teniendo un mayor impacto en los resultados o un mayor impacto en los índices de la empresa. Entonces, el sistema perpetuo, que creo que es el que más vamos a ocupar, sin embargo, en algunos casos vamos a ocupar el analítico, tiene esa gran ventaja, conocer el costo de venta en cualquier momento. Y es que ustedes, si se recuerdan, al momento que vendemos, en ese mismo momento reconocemos el costo de venta. Pero obviamente la desventaja va por otro lado. Como todos los impactos de devoluciones, rebajas, etcétera, va en una sola cuenta de almacén o una sola cuenta de inventario, se nos hace más difícil tener a detalle o de manera específica estos rubros. Entonces, esto solo es un recordatorio. Yo sé que ustedes perfectamente ya saben de este tema y si es algo repetitivo, me disculpen, pero lo tengo que decir. Los dos sistemas son válidos. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de manera práctica de ocupar ya sea uno o sea otro sistema de inventario, de registro de mercadería. ¿Por qué es importante? La mercadería es la que brinda las bases para el flujo operativo de la empresa y por ende para el flujo operativo contable. En ese sentido, ¿hasta aquí hay alguna duda o algún comentario, jóvenes? Todo bien, Lick. Ok. Pasa que cuando es silencio me preocupa a mí, es que no me voy a entender o que no está todo claro, pero igual, con que me vayan confirmando y si es necesario aclarar algo, repetir algo o hablé muy rápido, con gusto retrocedo. Ahora bien, de manera de resumen, este es cómo se identifica y cómo se estructura cada sistema. O sea, todo lo que tiene que ver bajo el método perpetuo en inventario, en el analítico lo tenemos de manera específica, ¿verdad? Tenemos compras, gastos sobre compras, devoluciones sobre compras, las rebajas, los descuentos. Por eso es que estos rubros son de fácil control a través del sistema analítico. Ojo con esto, porque esto es bien importante. Las ventas, obviamente, cuando usamos el método perpetuo, si hay devoluciones sobre ventas, si hay rebajas sobre ventas, si hay descuentos sobre ventas, vamos a impactar la cuenta que se llama ventas. Mismo caso el analítico, lo vamos a hacer por línea específica y reconocemos. Y aquí podemos determinar el costo de ventas y alocarlo en una sola cuenta. Mientras tanto, ustedes se recuerdan de aquella famosa fórmula, ¿verdad? Que los gastos sobre compras son igual a las compras totales menos las devoluciones. Perdón, las compras son igual a los gastos sobre compras y eso me da las compras totales. Luego yo le resto las devoluciones, la rebaja, los descuentos y me da las compras netas. Más el inventario inicial me da la mercadería disponible. Menos el inventario final determino el costo de venta. Entonces, este tipo de cálculos obviamente los vamos a hacer, pero no va a ser el enfoque. Yo no quiero que vayan viendo la materia como que vamos a repetir. Por eso yo les voy preguntando porque los casos ya los tengo establecidos, pero tengo que irles preguntando. Y ahí quiero que sean sinceros. Por ejemplo, les pregunté algo de estados financieros consolidados y me dijeron, sí, ya la llevamos esa materia, sí, ya llevaron internacional, donde ahí se refuerza un poco este tema, y ya llevaron estado financiero consolidado, es donde vamos a meter sí el cálculo de esto, pero lo vamos a llevar a un grupo de empresas, donde a nivel consolidado nosotros podamos determinar si un costo de ventas, pero qué pasa con esa utilidad no realizada. Y les adelanto un poco, o alguien sabe a qué le llamamos utilidad no realizada cuando estamos hablando de un grupo de empresas. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto?
Pues yo entendería de que las ventas o las ventas que han sido entre compañías que del mismo grupo, que no es una utilidad real, ¿verdad? O sea, se mantiene en el mismo grupo de empresas ese material, por lo que no hay un ingreso real de efectivo. Perdón, eso que dijo David al final es lo más primordial. No hay un ingreso real. ¿A qué se refiere la utilidad no realizada? Precisamente lo voy a explicar con un ejemplo así sencillo. Tenemos la empresa matriz en El Salvador y tenemos una distribuidora en Guatemala. Yo mes a mes, aquí tengo mi planta de producción, yo fabrico y le mando mercadería. Por decir así, en el mes de febrero yo le estuve mandando mercadería. La venta que yo le realizo a esa empresa no cuenta como venta real, porque yo se lo estoy dando a una parte relacionada. En ese sentido, ¿qué queremos decir? Esa empresa es una eliminación, esa transacción, perdón, es una eliminación. ¿Qué sucede? Lo que la empresa en Guatemala ya vende al cliente final, eso sí es una venta real. Pero ¿qué sucede? Todo lo que yo le mando a la empresa en Guatemala durante el mes de febrero, es posible que ellos no lo alcancen a vender en el mismo mes. Entonces, no es posible que yo lo declare como una venta. Yo no puedo asumir que todo lo que le trasladé a la empresa de Guatemala, ella lo vendió a los clientes. No puedo partir de ese hecho. Entonces, yo mejor parto del hecho de a través de un cálculo de inventario, saber cuánto tenía, cuánto le mandé, lo sumo y después determinar cuál es el inventario final. Eso que le queda a ellos en bodegas o que le queda como inventario final es el famoso cálculo de utilidad no realizada. Aquella mercadería que yo le trasladé, en resumen, aquella mercadería que yo le trasladé a una parte relacionada y no alcanzó a vender a un tercero. ¿De acuerdo? Recalco algo, lo que yo le vendo a una parte relacionada no lo puedo declarar como un ingreso real. ¿Por qué? Porque ellos lo van a vender a un tercero, entonces tendría duplicidad de venta. Esa venta de empresa a empresa yo la elimino como un intercompra. Y lo que registro como venta es lo que Guatemala, en el caso que poníamos, alcanzó a vender a un tercero, a un cliente final. Entonces, ese tipo de variables le vamos a meter a esto de inventario. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar a desarrollar ejercicios que tengan no esa complejidad, sino que tengan esas variables que nos ayuden a tener un mayor entendimiento sobre empresas que ya se manejan a nivel, digamos, consolidado. Es decir, a mí a esta altura, si nos interesa y sigue siendo importante el CAR, de ir registrando las que entraron, las que salieron, pero vamos a ir a ver de manera más integral cómo nosotros vamos a calcular aspectos como utilidad no realizada. Vamos a ver ejemplos también en ese sentido que implica, como en el caso que les estaba diciendo, presentar el estado financiero de esas dos empresas que están en El Salvador y Guatemala. ¿Qué sucede? Aquí tengo dólares, allá tengo quetzales. ¿Qué sucede con el efecto conversión? Son temas que sí nos competen en el desarrollo de esta materia. En ese sentido, jóvenes, hasta acá, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Preguntas? ¿Quejas? Total silencio. Sí, yo tengo una duda. Pero es que no sé cómo plantearla ahorita, pero Dale, es decir. como, por ejemplo,
como usted bien dice, hay la empresa matriz y la controlada, que puede estar en Guatemala o pueden estar en otro cualquier país, pero la tasa de cambio es variable, ¿no? O sea, durante el periodo de un año puede ser que suba o baje esa tasa. Sí. Pero consideramos una promedio o consideramos la que es al momento del cierre esa tasa o cómo hacemos para poder hacer esa consolidación de estados financieros. ¿Qué tasa de cambio se utiliza? Sí. Ok, David, sí. Mira, de acuerdo si no me equivoco, a la NIC 21, te hace referencia a que tú vayas y utilices una tasa promedio para el cálculo de las operaciones. Es decir, precisamente por eso, porque entre el mismo mes varía, o sea, de un día para otro los quetzales cambian, o se devalúa o se revalúa, y aquí va a ser importante, como ya lo ven, macroeconomía, o no sé en qué vieron eso, pero sí te manda la norma, David, a que utilices una tasa promedio. ¿Por qué? Una tasa promedio y que reconozcas, obviamente, aquel gasto financiero por diferencial cambiario, te dice la norma, que va relacionada a tu pregunta. Y ahí te lo pongo claro como un ejemplo. Pero no sé si primero ya contesté tu duda. Era eso, ¿verdad? Que si era promedio o qué. Sí, entiendo Sí. yo que con lo que me está diciendo es promedio. Es promedio, exacto. ¿Qué sucede? Nosotros podemos utilizar promedio, pero hay momentos que tenemos que reconocer efectos. Así como David lo puso aquí. Hay momentos en que la tasa varía. Y yo le vendo el mismo ejemplo que teníamos, la matriz en El Salvador y la subsidiaria en Guatemala. Yo le vendí a Guatemala y se lo vendí y ella lo registró. Ojo con esto, registró esa compra a un tipo de cambio X. Pongámosle 7.5, ¿verdad? Quetzales. Pero ¿qué pasa? Cuando viene Guatemala y me quiere pagar 30 días después, la tasa ya no va a ser la misma. ¿Qué te dice la norma? En ese momento reconoce el ingreso o el gasto por diferencial cambiario. ¿Quién lo va a reconocer? Guatemala. Entonces, son aspectos que vamos a ver y reconocer, o sea, cuánto es el periodo que ya no solo por liquidez, sino que por efectos cambiarios de la tasa me conviene darle de crédito a Guatemala, porque obviamente voy a estar impactando su estado financiero. Imagínense, se la vendía a 7.5 y la tasa el siguiente día es 7.6, es 7 o 7.4, entonces va a tener una fluctuación, va a tener una variación. Ese impacto por diferencial cambiario, que puede ser positivo o negativo, lo reconoce Guatemala. El hecho que promediemos no quiere decir que así se van a finiquitar las operaciones. No quiere decir que vamos a ocupar una tasa promedio para finiquitar. Vamos a ocupar, en el caso cuando se dé esa operación, ojo con esto, la tasa que esté ese día. Y obviamente de lo que se apoyan las empresas acá es de las tasas que dictan los bancos centrales de reserva de cada país. ¿De acuerdo? Me di a entender con eso. Sí, solo que va, entonces, por ejemplo, así como usted decía, el momento de la venta es una tasa y el momento de cobro o que nos pagan es diferente. Entonces, digamos, todos esos efectos que bien lo dice usted, hay una cuenta, debería de haber una cuenta de diferencial cambiario, ¿verdad? Exacto. Pero al final del periodo vengo yo y digo, bueno, determino cuánto fue, porque puede ser de que no solo sea una venta, sino que puede ser de que sea continua esa venta hacia Guatemala y el recibo también de pagos de ellos. Entonces Sí. puede haber un cúmulo grande en esa cuenta de diferencial cambiario y puede haber un efecto positivo, digamos, para Guatemala, es decir, pagaron menos conforme a lo que se estuvo ingresando. Sí. Entonces, ese efecto
que ellos tuvieron como un ingreso por diferencial cambiario, se debe de conocer como una utilidad ejecutada o no. Sí, son parte de tus estados financieros consolidados. El efecto que se dé por diferencial cambiario se vuelve en parte del rubro de gastos financieros de tu estado financiero consolidado. Esa cuenta que mencionabas de diferencial cambiario es una cuenta de resultados, que bien te impacta como ingresos o bien te impacta como gastos, pero forman parte ya del estado financiero consolidado. Entonces es por eso que tenemos que saber medir esos impactos, o sea, no saber medir, sino que prevenir y estar conscientes de ese efecto. ¿De acuerdo? Ok, sí, le comprendo. Yo creo que Denis también nos iba a preguntar algo, no sé. Que lo vi que se le activó el micrófono, pero no sé. No, por el momento no. Ok. Y la otra parte que se me olvidaba por un caso que creo que es el más próximo es el de inventario. Bueno, no el próximo, sino que el siguiente. En el costo de ventas. En el costo de ventas ustedes han estado interactuando únicamente así como trabajando. Ya llevaron costos. Bueno, ya llevaron costos, ¿verdad? Estamos hablando de costo directo, es decir, un costo estándar y un costo de variantes de producción. Sí se les hace como conocido esos términos. Sino para meter una base sobre eso. Digo que sí, pero no estaría mal reforzar. Incorporarlo, de acuerdo. Sí, lo vamos a incorporar. Entonces, de acuerdo con eso, jóvenes. ¿Alguien más tiene algún comentario o una pregunta? ¿O estamos bien hasta acá? Los dos, la otra clase vamos a ver los casos que mencionó, ¿verdad? Sí, no, Denny, lo que pasa es que fíjate que yo tengo unos casos planteados. Las preguntas que he estado haciendo ahorita para interactuar con ustedes, para saber cómo estamos, no es que todas vengan en el próximo caso, pero así para ir haciendo las modificaciones. No se le escucha, Lee. Ahora sí, ¿verdad? Creo que se me fue el internet un poco. Ahora sí, Sí, ahora sí. perdón. Sí, es que estoy teniendo problemas ahorita con el internet. Yo creo que me van a empezar a escuchar como robot. Solo denme 30 segundos. Vean, lo que le decía a Denis es que me estoy anticipando porque tengo casos ya planteados. Casos que ya tienen estas variables que yo les voy preguntando. Yo les decía, miren, en la próxima clase tratemos de estar en computadora para que vayamos desarrollando ya práctica. Pero no es que todas estas variables que les he dicho ahorita vengan en un solo caso. Entonces va a depender del tema que vayamos a desarrollar o del contenido que vayamos a desarrollar. No sé si por ahí va tu pregunta, Denis, porque sí van a estar algunas de estas variables ya en el próximo caso, ¿verdad? Y así le vamos a ir ingresando a los planteamientos que vayamos desarrollando. Sí, a eso iba mi pregunta en el caso de que a qué se iba a relacionar el caso que vamos a ver en la siguiente clase para por lo menos tener una idea también, porque sí ya hemos pasado por las materias, pero hay algunas cosas que no están muy frescas, que digamos. No, y eso precisamente es lo que necesito, Denis, que cuando entremos a práctica, con toda confianza, cualquiera me diga a este nivel, yo no estoy de acuerdo, o cualquiera me diga, mire, yo esto lo vi, pero se me olvidó un poco, o ese día andaba con sueño o algo, ¿verdad? O no le entendía al catedrático, porque a veces nosotros somos los que no nos damos a entender, ¿verdad? Entonces, con toda confianza, Denis, sí va a ir relacionado como al tema de inventarios. Pero si por ahí metemos una variable que a ustedes no les suena muy conocida, en esos momentos me pueden parar y mire, acláreme esto, ¿verdad? O cómo llegamos a esto, porque yo me puedo saltar algo que pueda pensar que ustedes ya lo saben. ¿De acuerdo, Denis? ¿Y todos? De acuerdo, Lick, gracias. Ok.
¿Alguien más tiene algún comentario o preguntas hasta acá? Ok, solo permítanme, ya les comienzo a compartir nuevamente. Por cierto, jóvenes, para aprovechar ahorita el tiempo en lo que abro algo, no sé si de otras materias ya les hicieron llegar una encuesta. Yo creo que es acerca de cómo se están desarrollando, cómo se está desarrollando el ciclo en general, los encuentros que tienen con nosotros así sincrónicos, qué les ha parecido la modalidad virtual. No sé si ya les llegó. No, Lick, a mí no me ha llegado. Bueno, de hecho, es la única materia que llevo, así que solo esperaría la suya, digamos. Ah, ok, entonces les voy a compartir que es un link que nos han mandado para que ustedes desarrollen una encuesta y para que lo hagan con total libertad para que se desquiten, ¿va? Vean, la clase pasada no pudimos desarrollar la sesión. Sin embargo, yo les decía que les colgaba este material que se llamaba Análisis Crítico a las NIF. ¿Alguien de ustedes lo pudo leer? No le voy a preguntar, conste. No leer y Yo, aprender. yo sinceramente Lick, lo empecé a leer, pero no lo he terminado. Ok, ¿alguien más lo pudo leer? Sí, yo lo comencé a leer igual, pero no lo he terminado todavía. Ya si alguien más me dice, yo lo empecé a leer y no lo terminé, ya voy a considerar que estaba aburrido, ¿verdad? Ajá, David, ¿qué nos iba a decir? La verdad sí ya está. Vaya, a ver si ya me confirmaron. Más la letrita tan pequeña. Sí. ¿Y David? Sí, no, igual que lo he empezado a leer, pero no es que esté aburrido, sino que lo que pasa es que lo leo entre tiempo, ¿verdad? Entonces, pero Sí, no, está no bien. no es aburrido. Vean, no quiero entrar entonces en discusión de este material. Yo sí considero importante que lo lean. Solo me quiero concentrar un poco en este pequeño esquemita que muy bien resume algo acerca de los sistemas contables. Y me parece bastante interesante. Bajo esta crítica, fíjense que esto no es nada nuevo. Esto es del año 2000, pero sin embargo este artículo técnico me pareció importante. Y tiene razón desde un punto de vista. Y es que nuestros sistemas de información contables se van a ver impactados desde fuentes externas. Es decir, se van a ver impactados por sistemas políticos, por sistemas legales, por sistemas económicos y por factores culturales. Ahondemos un poco en cada uno de ellos. Y quizás voy a empezar por el sistema político. Obviamente el sistema político está ligado a un sistema legal. Si un sistema político tiene cambios como los que se presumen que se van a dar en el país, donde se presume y que las encuestas dicen que va a desaparecer aquel equilibrio político, es decir, va a estar orientado hacia X partido, el cambio de ese sistema político definitivamente va a tener incidencias en el campo empresarial. Posiblemente eso nos lleve a un sistema legal en el cual se construyan nuevas normativas, en el cual se construyan nuevas leyes que puedan impactar financieramente a las empresas y por ende mi sistema de información contable. Eso me lleva a que posiblemente con este cambio político se cambie un sistema legal y surjan variaciones o adecuaciones del sistema económico. ¿Cómo vamos a regularizar la economía de El Salvador? Y me estoy escuchando como que estuviéramos en clase de economía. Recuérdense que El Salvador, desde que se dolarizó, perdió totalmente la política monetaria. Nosotros estamos dolarizados y dependemos de lo que surja allá a nivel de dólar. Entonces, cualquier regulación que nosotros queremos hacer el sistema, lo vamos a hacer a través de política fiscal. En palabras sencillas, a través de impuestos. Esta desaceleración
o este periodo de recesión que se dio por la pandemia, posiblemente con un cambio político, ojo, posiblemente con un cambio político y con un nuevo sistema legal, lleve a la regularización del sistema económico a través de la nivelación o regularización de impuestos, como poder pasar de un IVA de 13 a un 15%, o surge alguna tasa o contribución. Entonces, esos tres aspectos son factores externos. Definitivamente inciden en mis sistemas contables. Muy aparte, puedo dejar el factor cultural, y este más que todo va orientado a la operación de la empresa. Yo tengo que ver cómo se está comportando el mercado, cuáles son las tendencias, y a eso me voy a dedicar. Y si necesito hacer un giro total de lo que me dedico en mi empresa, lo voy a hacer, y si lo hago, va a impactar mi sistema. Ojo con esto, como estos factores externos impactan de manera directa mi sistema, yo me veo en la obligación de que este sistema esté apoyado de un subsistema regulador, es decir, establecimiento de políticas, normas de acuerdo a los cambios. Un subsistema profesional, ¿a qué se refiere a esto? Un subsistema profesional a que tenga obviamente la persona idónea para que conduzca este sistema integral operativo contable, llamémosle así. Y obviamente yo necesito tener un subsistema de formación contable. ¿A qué hace referencia a él? Las normas están cambiando, mis fuentes externas están cambiando, la política cambia, obviamente me manda a un proceso de formación, y un proceso de formación contable integral en el cual las personas encargadas se estén actualizando, en el cual las personas encargadas estén a la vanguardia de temas relacionados con su empresa. Y obviamente a la generación a través de otro subsistema de las prácticas de valoración, es decir, aplicación de criterios prudenciales de acuerdo a los conocimientos. Ojo, los cambios son externos, me afectan mi operar interno de la empresa. ¿Cómo me preparo? Lo que está dentro de los círculos. ¿Por qué? Porque a través de esto yo puedo atacar los cambios externos. ¿Cómo lo ataco? Obviamente estableciendo objetivos claros de cómo voy a regular mi contabilidad, cómo voy a obviamente desarrollar la profesión contable. No crean que lo que busca el Consejo de Vigilancia para la Contaduría Pública, que se estén formando, que se estén capacitando anualmente, es por molestar, es por generar dinero. Bueno, sí es por generación de ingresos, pero también por el desarrollo de la profesión. Voy a tener obviamente yo influencia en la fiscalidad, porque obviamente si mi sistema está bien controlado, obviamente mi influencia en la fiscalidad va a ser un impacto positivo, porque voy a estar dando razonablemente no solo cifras financieras, sino razonablemente también cálculo de tributos, cálculo de impuestos. Y obviamente a través de la práctica de valorización, a través de la práctica de estandarización, a través de la práctica de integridad financiera, les voy a dar la información necesaria a los usuarios de la información. ¿Para qué? Como ya lo vimos desde un inicio, la toma de decisiones. Entonces, solo les quería explicar un poco este esquema que a mí me parece bastante importante para entender los impactos y la forma, llamémosle así, de responder a esos efectos cambiantes en el sistema a través de nuestro sistema contable. Yo sí los invito a que, a pesar que era para la semana anterior, sí continúen leyendo. Yo sé que la letra está un poco pequeña, pero solo son como poquitas páginas, ¿verdad? Léanlo y ya van a ver que van a encontrar cosas interesantes. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda o comentario? No, Lee. Ok. Entonces. Bueno, tan rápido. Tengo una pregunta. Sí, Nelson.
Dado que el verdadero punto de lo que vamos a hacer no es simplemente repetir lo que ya hicimos, sino que aumentar como que nuestro entendimiento, una pequeña pregunta. En cuanto a los temas que vamos a ver, por ejemplo, si usted ya dijera de que en algún momento va a haber una actividad importante sobre un ejercicio y usted le da los parámetros, pero digamos como que si fuera a darlo en clase, anunciaría los temas por adelantado. Sí, sí, lo podemos estar haciendo de esa manera, Nelson. Les puedo poner, digamos, el contenido y de acuerdo al nombre del contenido, a eso va a ir enfocado el caso que desarrollemos, ¿verdad? Por si ustedes se quieren preparar de alguna forma. Lo que yo les decía también, Nelson, es que voy a comenzar a compartir ya plantillas en Excel para, digamos, optimizar tiempo y que ya vayan cuadros, que vayan algunos hojas ya establecidos como template que nos permitan modelar, digamos, algunas cosas y no perder tiempo. ¿De acuerdo, Nelson? Muchas gracias. Sí, se entiende. Gracias. Eso quería saber. Bueno, no, con gusto. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿De qué horas a qué horas es que ustedes inscribieron esta materia? ¿Se recuerdan? Si no me equivoco, es de 3:20, 5:20. Ok. Entonces, para considerar cuando lleguemos allá como a las 6 con un caso, ¿verdad? No, mentiras. De las 5:20 no me paso. Voy a procurar que los casos estén planteados para hacerlo de 3:20 a 5. O sea, 1 hora 40 creo que es suficiente. Y como va a ser práctica, no la vamos a sentir. Así que la próxima sí ya les voy a robar un poco más de tiempo, jóvenes, pero creo que no va a ser teoría, entonces vamos a pasar más entretenido. Ahora sí vamos a lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Entonces, jóvenes, no sé si alguien más por este día tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, este día sí los voy a dejar libres, pero a partir del otro creo que va a ser casi que fijo que nos vamos a estar quedando 1 hora 40 como mínimo desarrollando casos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, jóvenes, entonces gracias por De su acuerdo, participación. Bueno, gracias por su participación. Sigamos así y en la práctica sí necesito que ustedes me digan, yo no estoy de acuerdo con eso. O por qué lo hacemos así. Y por qué no lo hacemos de esta otra forma. Porque esa va a ser la mejor manera. Entonces, jóvenes, les agradezco y que pasen una feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias. Ok, Lick, Una muchas pregunta. gracias. Buenas tardes, Lick. Cuídense. Buenas tardes. Feliz tarde. Gracias.